Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana de septiembre, ya con un poco más de fresco en el ambiente, quiero traer al canal una película de la que llevo mucho tiempo queriendo hablar. Es una película de la que hablé ya con mi amigo Jaime en nuestros diálogos transatlánticos, aunque no estoy seguro de si en estos momentos ese vídeo está disponible o no, pero quiero hacer un vídeo específico acerca de esta película en mi canal de YouTube Antón GF, y me refiero a este clásico del oeste, a este western magnífico de los años 50 que se llama High Noon en inglés y traducido al español como Solo ante el peligro. Esta es una edición, ahí vemos por la parte de atrás a Grace Kelly y a Gary Cooper, es una edición en DVD estadounidense de esta magnífica película de Fred Zinnemann del año 1952 que es High Noon, y que es una película que a mí pues me lleva a recordar a mi tío José, con el que vi esta película cuando era pequeño y con el que vi muchísimas otras películas a lo largo de mi vida en su casa de Vigo, en Galicia, en el noroeste de España. Así que un saludo para mi tío José, y sé que en especial le gusta el western y esta película está entre sus favoritas, y con él la vi precisamente hace ya muchísimos años y además en más de una ocasión, porque aunque en casa de mis padres se veía y se ve mucho cine y se apreciaba y se valoraba y se aprecia y se valora el buen cine clásico y contemporáneo, pues una parte importante de mi exposición al séptimo arte tuvo lugar en casa de mi tío José, que poco a poco, a partir de los años 80, fue construyendo una colección impresionante de películas, primero en cintas beta, no sé si hay alguien que se acuerde todavía de esas cintas beta, después de VHS, posteriormente de DVDs y ya más recientemente, por supuesto, de Blu-rays, entre todos los formatos que ha ido juntando reuniendo en su colección, una colección que contenía y contiene todavía, por supuesto, un poco de todo, una variedad de estilos, géneros y corrientes cinematográficas, pero con especial atención a lo que más le gustaba a él, que era el cine clásico estadounidense de esa era dorada de Hollywood. Inevitablemente, la calidad de las películas en esa imponente colección que tiene mi tío fluctuaba entre lo sublime, por un lado, y lo olvidable. Algunas películas eran mejores que otras, unas eran clásicos y otras desde luego no, pero con él, y desde muy pequeño, tuve la oportunidad de ver toda la filmografía de Alfred Hitchcock, por ejemplo, muchísimo cine negro, musicales de todo tipo, Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, Frank Sinatra, Bing Crosby, Howard Keel, muchos otros dentro del musical, películas de aventuras de Sherlock Holmes, esas clásicas películas en blanco y negro de Basil Rathbone de Sherlock Holmes, y también las que Jeremy Brett protagonizó para la Granada Television de Inglaterra décadas más tarde, y especialmente docenas y docenas de westerns que veíamos pues muchos viernes por la tarde, esas películas de vaqueros que tanto a él como a mí nos gustaban mucho y nos gustan todavía, por supuesto. Y él solía decir, mi tío solía decir, westerns, no vaqueradas, separando el grano, los westerns, de la paja, las vaqueradas. Y de acuerdo con su taxonomía, así un poco de andar por casa, este clásico de Fred Zinnemann, que he mostrado ya, High Noon, Solo ante el peligro, sin duda es un western y no una vaquerada. Solo ante el peligro es para mí uno de los grandes westerns de los años 50, en muchos aspectos es experimental, sorprendente, adelantado a su tiempo. De hecho, la idea de tiempo es muy importante en la construcción narrativa
de esta película. Su trama está narrada y desarrollada más o menos en tiempo real. Su fábula se presenta ante nosotros exactamente en la hora y media que dura la película, con el paso del tiempo, a veces más rápido, otras veces más lento, subrayado siempre, constantemente, por una multitud de relojes que nos van llevando desde el inicio de la película de forma inexorable hasta ese clímax que tendrá lugar a las 12 del mediodía, cuando llegue al pequeño pueblo de Hadleyville el tren que trae al forajido Frank Miller, sediento de venganza, contra el Marshal, jefe de policía Will Kane, interpretado por Gary Cooper, ese jefe de policía que años atrás lo había enviado a la cárcel por sus actividades delictivas. Así es como se construye la trama prácticamente a tiempo real de esta película de Fred Zinnemann. Y de ahí el título original, High Noon, en inglés, que marca la hora de llegada a la estación del tren, esas 12 del mediodía, High Noon, traducido, por cierto, en algunos países hispanoamericanos como a la hora señalada. A la hora señalada, sí. Buena traducción del título, sin duda, pero el título del doblaje en España de esta película, Solo ante el peligro, es también más que apropiado, en mi opinión, ya que pone énfasis en la situación en la que se encontrará el personaje de Kane, a quien nadie, absolutamente nadie, quiere ayudar en un enfrentamiento contra Miller, que en realidad él no busca. Y como digo en el título de este vídeo, podríamos llamar a High Noon, a Solo ante el peligro, un western psicológico, porque la trama se centra explícitamente en la psicología del personaje protagonista, Will Kane, y en las vicisitudes que vive en los momentos previos a la llegada de Frank Miller, cuando Kane va constatando que la comunidad en la que ha residido durante décadas y por cuya seguridad ha velado durante muchos años, lo abandona en este instante crucial. El paso del tiempo, puntuado por esas manecillas de los relojes que van avanzando, como avanza también por la vía el tren de Miller, va aumentando progresivamente la tensión y el suspense. Ese es otro elemento importante de esta película, el suspense. Una tensión que se va reflejando también en el rostro y en las expresiones faciales y corporales del propio Kane, extraordinariamente interpretado por Gary Cooper. Al principio de la película, más o menos hora y media antes de la llegada del tren a la estación de Hadleyville, Kane es un hombre que se encuentra en un momento de transición en su vida, tratando de cimentar una vida nueva y un futuro tras su reciente matrimonio con Amy Fowler, interpretada por Grace Kelly, mucho antes de convertirse en princesa de Mónaco, una cuáquera que ve con buenos ojos la retirada del cuerpo de policía de su nuevo esposo. Ella tiene una aversión enorme a la violencia porque la violencia dejó secuelas en su vida debido a la muerte de su padre, precisamente debido a la violencia. Pero antes de poder optar a construir un futuro con Amy, con su nueva esposa, Kane habrá de saldar ciertas cuentas con un pasado que lo persigue. Esta idea del pasado que influye, que incide en el presente, está muy clara en esta película. Hay dos elementos, de hecho, en la trama que sugieren la pervivencia e influencia del pasado sobre el presente y sobre el posible futuro de Kane. Uno de ellos, por supuesto, está poniendo rumbo a Hadleyville en el tren, me refiero a Frank Miller y a sus secuaces, a su banda. Pero el otro está ya en el pequeño pueblo de Nuevo México, en la forma de una mujer de raíces hispanas llamada
Helen Ramírez. Helen Ramírez, que está interpretada por Katy Jurado y que es, en cierto modo, un personaje marginal dentro de la comunidad de Hadleyville precisamente por su condición de mexicana. La película dramatiza, por supuesto, dentro de los parámetros permitidos en la época, a principios de los años 50, la película dramatiza la tensión sexual todavía existente entre Kane y Helen, sin duda amantes en el pasado y protagonistas de una relación amorosa que no se explicita, pero cuya naturaleza el espectador puede imaginar claramente, y que además evidencia que la tensión sexual no está completamente resuelta entre ambos, incluso después del reciente matrimonio de Kane. Solo ante el peligro articula un triángulo amoroso que contiene además una dimensión moral, con Kane en un vértice y dos mujeres muy diferentes en los otros dos vértices. Por un lado Helen Ramírez, que presenta o representa más bien el amor quizá más lascivo, quizá un pasado algo oscuro, poco definido, un pasado del cual Kane no está dispuesto o no tiene ganas de hablar a su nueva esposa Amy. Amy es esta otra mujer que está en el otro vértice de este triángulo, la nueva esposa de Kane, que representa un amor quizá más puro, sancionado además por un matrimonio legal y religioso, y en una palabra representa el futuro del personaje de Kane. Kane ha optado por un futuro lejos de Hadleyville en un intento por alejarse de su pasado. Pero como apuntan una y otra vez los múltiples relojes que vemos en pantalla, su pasado le va a salir al encuentro de forma inexorable. Y a esa hora señalada, que dice el título hispanoamericano de la película, de las 12 en punto del mediodía, Kane se va a encontrar irremediablemente solo. Y de ahí el título en España de la película. Constantemente Kane busca el apoyo y la ayuda de quienes creía sus amigos, sus conciudadanos, y todos, por diversas razones en las que no vamos a entrar ahora, le niegan esa ayuda, le niegan ese apoyo. Fred Zinnemann, el director de esta película, dramatiza así la ironía del individuo que dedica su vida y su profesión a la justicia, pero que ni obtiene ayuda, ni obtiene tampoco un trato justo cuando ha de enfrentarse a un peligro que para él es inevitable. El pueblo, por cuya seguridad él ha velado durante años, lo deja solo ante el peligro en este trance que se ha ocasionado, este trance, dicho sea de paso, por su responsabilidad, por la responsabilidad de Kane para con sus conciudadanos como jefe de policía. Zinnemann incide así en lo voluble que puede llegar a ser la sociedad que nos rodea. Vemos al principio de la película a Kane, que se nos presenta como un héroe respetado por su comunidad, que tiene una reputación impoluta, pero muy pronto va a pasar a convertirse en una suerte de villano, va de héroe a villano a lo largo de pues más o menos 60 o 60 y tantos minutos, o incluso menos. Una persona con quien nadie quiere asociarse y a quien solamente quieren ayudar los marginados sociales, por ejemplo un borracho, que evidentemente no lo puede ayudar, pero que dice que le quiere ayudar, o algún que otro individuo joven, hay algún joven que quiere ayudarle, pero que está falto de experiencia, y por tanto Kane sabe que no puede serle tampoco de gran ayuda, a pesar de que tenga la intención de ayudarlo, pero los demás no quieren realmente, a la hora de la verdad, asociarse con Kane. Y a la hora de señalar este abandono de Kane, Zinnemann no señala
solamente a la masa de ciudadanos de Hadleyville, sino que también responsabiliza en cierta manera a las instituciones y hace hincapié explícitamente en los líderes religiosos, en la iglesia, en particular en esa escena en la que Kane entra en la iglesia para conminar a los allí presentes a que le ofrezcan su ayuda, y únicamente consigue que se produzca una discusión entre los pocos partidarios de apoyarlo y la mayoría que por diversas razones, como hemos dicho, están en contra de ello, están en contra de ofrecerle su ayuda. El pastor de la iglesia, el eclesiástico, se lava convenientemente las manos, evitando posicionarse a favor o en contra de Kane, con lo cual realmente se está posicionando en contra de ayudarlo. Y la película nos presenta, y esto es muy importante, nos presenta la democracia vista como un caos. La democracia se ha convertido en ese pueblo, en ese microcosmos de la iglesia incluso. La democracia se ha convertido en un caos en el que todos hablan, pero nadie se entiende, y como resultado, al final no se hace absolutamente nada, ni se toma ningún tipo de determinación que ayude a Kane en su situación. Kane se encuentra hacia el final de la película efectivamente solo ante el peligro, y quienes no lo ayudan, que son todos los conciudadanos, todos los habitantes de Hadleyville, quienes no lo ayudan parecen no darse cuenta de lo desastroso que va a ser o que puede ser el futuro de su comunidad sin un Kane que tenga apoyos, si es que este Kane, que no tiene, como digo, ningún tipo de apoyos, sale derrotado por Frank Miller y el pueblo de Hadleyville cae en manos del forajido y su banda. Nadie quiere ayudar a Kane, pero nadie piensa en qué va a ocurrir cuando Frank Miller y su banda tomen posesión de del pueblo de Hadleyville tras derrotar a Kane, si es que esto ocurre. Porque lo que en realidad dramatiza este western psicológico de Fred Zinnemann, por encima de todo, es la problemática que se suscita cuando la justicia y el sistema judicial no son suficientes para hacer efectiva la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, Kane parece ser el único que comprende que no llega a contener la ley de su lado, que no basta con estar investido de una cierta autoridad, de la autoridad que sea, sino que es necesario también, sino que es necesario además poseer la fuerza que permita aplicar esa ley y ejercer esa autoridad cuando es justo ejercerla. Y este es el caso en el que se encuentra Kane, una situación en la que es justo, necesario incluso, ejercer esa autoridad ante la amenaza de Frank Miller y los suyos. No se trata solo de que la civilización sea mejor o que sea superior a la barbarie, sino que la civilización es imposible sin la razón, es decir, la ley en este caso, y sin la fuerza también que nos permita la aplicación de esa ley para mantener la seguridad de toda la comunidad. Y esto es así incluso en el caso extremo en el que se encuentra Kane, un hombre que desea realmente reiniciar su vida lejos de la violencia, pero que se ve arrastrado a esta violencia por la pervivencia de un pasado del que no se puede desembarazar hasta que no se enfrente a él, hasta que no se enfrente a su pasado, hasta que no se enfrente con su pasado a Frank Miller. He dicho en el título que High Noon es un western psicológico, pero no es solo un western psicológico, sino que es también un western de suspense. Y la banda sonora del siempre interesante Dimitri Tiomkin incide constantemente en ello, en esta idea del suspense. Es una banda sonora percusiva, que nos trae a la mente el tic-tac del reloj en muchos momentos y que busca siempre subrayar la tensión
que la trama va creando a medida que avanza el metraje. De esta película salió también una canción cantada en el film por el cantante country y también actor Tex Ritter, que es el padre de John Ritter, conocido por su participación en la serie de los años 70 y 80 Three's Company o Apartamento para Tres. Pues Tex Ritter era cantante country y también actor de varios westerns musicales, y canta aquí esta canción que fue éxito también dentro del campo del pop, en la voz de Frankie Laine, cuya letra, la letra de esta canción, que se llama High Noon y entre paréntesis Do Not Forsake Me, cuya letra a cargo de Ned Washington hace referencia al sentimiento de soledad que va invadiendo al personaje de Kane a medida que avanza la película. La letra dice: Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Es decir, no me abandones, querida, en este día de nuestro matrimonio. Viendo que todos aquellos por quienes luchó en el pasado lo abandonan a su suerte ante el inevitable envite con Frank Miller, Will Kane implora a su nueva esposa, a Amy, que no lo abandone también ella, y que juntos puedan construir un futuro una vez que él haya conseguido saldar su cita con el pasado, que es lo que realmente veremos en el clímax de esta película. Una película que, por cierto, tiene muchas escenas memorables. Vemos, por ejemplo, aquí en la cubierta de este DVD, de la edición estadounidense DVD de High Noon, pues el duelo final, el tiroteo final con Gary Cooper ahí en segundo plano como Will Kane. Y es muy interesante ver algunas de las escenas que llevan a ese momento final de la historia. Por ejemplo, antes de la confrontación, cuando Kane ve a Helen y a Amy pasar juntas en un carro, vemos ahí en ese carro y en la figura de estas mujeres unidos su pasado y su presente y también su futuro. Vemos también esas calles desiertas para la confrontación final entre Kane y Miller, que nos dan o que nos subrayan todavía más, hacen hincapié todavía con mayor fuerza en esa idea de que Kane realmente está solo ante el peligro. También la propia Amy va a participar en ese tiroteo final, muy contra su voluntad, por supuesto, ya que es tomada como rehén para mayor efecto dramático. Antes de este enfrentamiento final se enfoca la silla, una silla vacía en la que vemos la presencia y la ausencia al mismo tiempo de Miller antes de su llegada en el tren. Se escucha también el silbido del tren antes de verse su llegada. Como vemos, todos estos elementos, algunos de ellos más metafóricos que otros, continúan incidiendo cada vez más en esa idea de tensión, en esa idea de suspense, en esa idea de no saber qué es lo que va a ocurrir hasta el final de la película, en esa idea de no saber si el pasado va a tener una influencia totalmente negativa en el presente y en el futuro de Kane, y en el presente y en el futuro de Hadleyville o no. Por eso la película High Noon, que voy a mostrar una vez más, es una película del oeste, es un western que podemos denominar psicológico, que podemos denominar también un western de suspense. Una de las mejores películas, en mi opinión, dentro del género del western, que es muy variado y que a mí siempre me ha interesado mucho, como le ha interesado también a mi tío José, que fue quien realmente me presentó por primera vez esta película y el género
del western en general. Yo se la recomiendo a ustedes si es que no la han visto, por supuesto, y si la han visto, pues les animo a que escriban comentarios por debajo de este vídeo contándome qué es lo que les parece esta película de Fred Zinnemann del año 1952, como ahí ven, con Gary Cooper y con Grace Kelly y también con Katy Jurado, esa actriz mexicano-americana que tanto gustaba al cantautor español Luis Eduardo Aute. Por ahora, nada más, llegamos al final de este vídeo en el que he hablado de una película que tuve la oportunidad de ver con mi tío José por primera vez hace ya muchísimos años, pero que he visto en muchas otras ocasiones a lo largo de los años, tanto en el doblaje español original cuando era pequeño, como en la versión original en inglés que se puede encontrar en el DVD que acabo de enseñar para terminar ya este vídeo. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright del vídeo que se grabó en septiembre del año 2020 sin ningún tipo de cortes aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y muy pronto ustedes van a poder ver este vídeo acerca de Solo ante el peligro, a la hora señalada y en inglés High Noon, un clásico que recomiendo a todo el mundo en mi canal de YouTube Antón GF. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.